Eh, pues bienvenido, Dylan. Eh, la idea de que te haya invitado a este podcast es más que nada para platicar sobre lo que significa la barbería, tanto para mí como para ti en este caso. Eh, Mi idea más que nada es profundizar en ese concepto y todo lo que abarca, el hecho de lo que significa para ti ser barbero, lo que has aprendido de las personas, de tus clientes, el momento de tu decisión de ser barbero y entre otras cosas, ¿no? Súper Esa bien. más o menos es la idea de este video. Eh, y pues vamos a empezar. Primero, si gustas presentarte y decir hace cuánto eres barbero y por qué, brevemente. Pues mucho gusto, yo soy Dylan Amezco, acá compa del Macías Barber. Este, Te agradezco mucho, pues, principalmente por la invitación. La neta, se me hace un proyecto muy curada que ya lo habíamos platicado, ¿no? Ya lo habíamos Ajá, ya lo habíamos pero me platicado. quedaste mal, me quedó mal. Pero a veces le quedaban más días, pero ahora se dio y es lo importante. Y pues nada, muy emocionado y la neta, o sea, yo como tu compa, pues me siento bien orgulloso, ¿no? De todo esto que has hecho. Este, y pues te lo quiero comentar, pues en mi caso, los dos pues somos barberos ya desde hace tiempo, tú me llevas pues ahora sí que más tiempo, ¿no? Ese sí lo creo. Pero pues yo empecé en el año de barbero, empecé primero, es que fue un rollo, porque al principio a ver, ¿cómo me nació la idea a mí de ser Ajá, barbero primero? el momento, no sé si te acuerdas de ese momento pues en donde tomaste la decisión o ese periodo pues. Sí recuerdo porque haz de cuenta que a mí al principio, como en el año 2014, 2013, 2014 fue cuando empezó, al menos aquí en Tijuana, a Sí, hacer el auge el como auge. de la barbería, de los fades, pues de todo eso. Y yo me acuerdo como que me llamaba mucho la atención, pues esos nuevos estilos que se daban y yo empecé con esos cortes, ¿no? De que, pues, El de CR7 ajá. o el de Daddy Yankee. Los desvanecidos, ¿no? Más que nada. Y yo recuerdo que iba con un barbero por el Boulevard 2000, me acuerdo. Y, y pues me gustaba mucho cómo me lo dejaban, me gustaba mucho como el estilo. Y de ahí yo le empecé a agarrar como ese cariño a la barbería. Como me empezó a llamar la atención, la neta yo jamás me imaginé que pues fuera a ser barbero, ¿no? Que fuera a estudiar eso. De hecho, ahí entra una pregunta que quería hacerte, pero ahorita que lo mencionas, por ejemplo, ¿qué es lo más importante que un barbero puede ofrecer a sus clientes? En este caso tú dijiste que te llamó la atención el corte y todo eso, pero ¿crees que sea lo único? Yo creo que lo que más se te queda, yo que he sido, pues que fui cliente, ¿no? Que Y empecé como barbero. cliente. Ujú. Creo que es la atención que me brindaba, como ese trato de compas personalizado como amistoso, ¿sabes? O sea, eso Ok. fue lo que a mí me gustó, el hecho de que siempre me recibieran bien. A veces decía yo, o a veces me pasaba de que, pues iba a un lado y en ese momento sí me lo dejan bien, y ya la siguiente semana me lo dejan medio diferente, y luego la semana que entra, pues como que... Es que, o incluso pasa mucho que la primera vez que vas, el barbero está de buenas y todo está perfecto. Ujú. La segunda vez está de malas y todo mal. Y Ajá, sí pasa exacto. mucho eso también. Como que a veces influye a veces lamentablemente El, como el el humor del humor, sí. barber, ¿no? En su jale. Y eso es algo como que me gustó de este camarada que me cortaba el cabello, que de hecho aún sigue él ahí cortando. Manuel se llama, de hecho. Un saludito, Manuel. Este, y pues ahí fue cuando empecé a agarrar el cariño a la barber, el cómo me atendían. También yo veía pues la neta que se ganaba bien en esta onda de lo de la barbería. Y Pues me pues... encanta. Porque mira, estamos haciendo podcast ahora. Estamos intentando buscar ingresos extra, ¿no?
No, pero pues sí, en ese momento como era el boom, pues eran pocas barberías las que había y había un montón de gente, o sea, era de que, como eran poquitas barberías, pues las barberías era de que tú sabes cómo se llenaban antes, o sea, no es lo mismo que ahora que ya hay un montón, ¿no? Tal vez ahorita ya sea un trato un poquito, como que un estilo un poquito más de que, pues el concepto, y si el concepto te gusta de la barber, pues vas. Sí, como más selectivo, ¿no? Más selectivo. Y antes era de que parecía fábrica cualquier barber, Sí, ¿sabes? pues era de moda, pa. Ajá. Y ya de ahí me acuerdo que en ese tiempo le pregunté al dueño que si podía aprender y me metí de recepcionista a esa barbería. Es cierto, Ajá. me acuerdo de eso. Me metí de recepcionista, y pues trabajando como recepcionista porque pues yo quería aprender a ver cómo se manejaba, ¿no? Cómo se manejaba, pero al final duré ahí trabajando como recepcionista y nunca o sea, en ese tiempo el dueño nunca me enseñó prácticamente, siempre me enseñaban algunas cosas los barberos o yo porque tú sabes cómo yo siempre andaba de metiche ahí con todos los barberos, intentando aprender, ¿no? Aquí te tenía. Es más, yo lo tenía bien enfadado. Este, pero la neta, así fue como que aprendí un poquito, pero al final no se pudo. Lamentablemente en aquel entonces el dueño como que solamente me quería exprimir, pues, o sea, el jale de recepcionista y pues yo quería crecer, ¿no? O sea, quería aprender eso. Y hubo un periodo después de eso hasta que ya te metiste por tu Ajá, cuenta, ¿no? sí. Mm. Después, me acuerdo que sí hubo un lapso de tiempo y dije, ¿sabes qué? Yo quiero meterme en una escuela y no quiero como que depender de alguien, que si alguien está de buenas y quiere enseñarme o que si alguien, ¿sabes? O sea, preferí como hacerlo yo por mis propios medios y me metí a la escuela de barbería. Este, la, muy fregona esa escuela, pues tú también estuviste en esa, la Santana. Santana 5 se llama. Todavía está. Todavía está, creo. Ahí en el centro. En el centro, para que no vayan. Para que si pasan por ahí, se den la vuelta. No, Es muy bueno, no. es muy bueno. La neta. Bueno, antes. Antes. Los maestros de antes, la neta, muy buenos. Ahorita desconozco, Sí, yo también. la neta no sé, pues ya le perdí la pista, pero era muy bueno. Sí, la verdad, sí. Pues cuando a mí me tocó entrar fue en el año 2020, me acuerdo, en febrero del año 2020, justo antes de que empezara pandemia. No, pues sí, te tardas 5 años en decidir eso. Algo andaba mal ahí. No, pues no tanto, como unos 2 yo creo, porque eso fue en Pues el del 2018. 2014. No, fue en el 2018, Oh, ok. cuando yo me metí a recepcionista, Oh, ya. Oh, yo creí que. desde antes. Ajá, desde antes. No, en el 2018 y ya como que mientras anduve ahí en algunos jalecillos. Es que es el ambiente, ¿no? O sea, el hecho de conocer de eso, independientemente trabajes o no, si conoces de eso te empieza a llamar más la atención, ¿no? Exactamente. Y eso le pasa a muchos clientes también. Ujú. El hecho de yo platicar con ellos y que sean pues de mi círculo cercano, también me he dado cuenta de que les llama la atención pues los productos, pues en general todo el nicho de la barbería. Sí, es algo muy, muy bonito, la verdad. Y también encuentras como al menos yo encontré como una hermandad, ¿no? En la escuela me acuerdo que cuando yo entré estaba de maestro mi camarada el Jonathan Medina, el On Fire Cuts, que se hace llamar ahorita el Terry. Sí, ya, creo que todos Ya se le hemos subió. visto, sí. No, la neta, mis respetos para ese men que, pues ahora sí que en lo personal es como o siempre fue como mi admiración, pues. Es que la supo hacer, pues, porque fue muy rápido lo que él creció. Sí, la Sí, neta, la supo hacer. pues es hay raza que ya trae mucho el talento, Sí, ¿sabes? pues, y fíjate,
Desconozco, pero no sé, creo que él no trabajó en una barbería, ¿verdad? No. Él aprendió, se hizo maestro y Ujú. de ahí ya creció. O sea, se pasó todo el En juego creativo. breve. Sí, Este, y, y sí, me acuerdo que pues yo para mí era como muy impactante el ver cómo cortaba tan rápido, o sea, como ese tipo de... Tan rápido y aparte no solamente eso, sino que tenía muy buena calidad en sus cortes, la manera de enseñarte, este... Y yo aprendí bastante de él. Hasta la fecha, pues él sigue haciendo pues seminarios y sí. cosas, competencias. Creo que es como ahora sí que el exponente de barbería como que más competencias ha ganado o algo así, ¿no? Pues se admira, ¿no? No Sí, solamente sí. por eso, sino por la clase de persona que es. Y ahora sí que él fue como que mi inspiración, o como que me potenció esas ganas que yo ya traía, ¿sabes? De la barbería. Este, y pues ahí estuve estudiando con ellos, más ¿Sí prácticamente. terminaste el curso o...? Sí, Sí. ya al final nos... Yo no, pues. ¿No? Y se nota, Estuve... perro. ¿Sí? Yo estuve 6 meses y me salí por horarios de la prepa Ajá. y ya yo, según yo ya sabía. Sí. Yo dije, pues ya no tiene nada que enseñarme. Y Mm, empecé a cortar solo a mis amigos y ya, pues yo, todo por mi cuenta casi. sí, no. ¿Pero cuánto duró? ¿Un año el curso? Más o menos, un año. Y pues te faltó, ¿no? Sí. No, hombre, esta va otra historia, ¿no? Vamos a tener que dividirlo en dos partes porque no manches, un montón. Pero la neta yo puedo decir que en lo personal yo sí le batallé. ¿Sabes cómo? Ok. O sea, no es como que se me dio así como muchos de que ya, bueno, empiezan a hacer como cortes de que súper bien y... O sea, yo la neta sí le batallé, pues el Macías está de testigo, ¿no? Todavía está batallando. A veces, ¿no? Este, pero era tanto mi gusto y como que dije, no, es que yo tengo que seguir persistiendo y persistiendo y si no aprendo de esta persona, pues aprendo del otro barbero y me les pegaba y esas fueron tantas mis ganas que al final pues conseguí ahora sí que como que el nivel que yo quería, ¿no? Este, y yo creo que eso es una parte muy importante de que si algo te gusta, tienes que persistir y... Fíjate que sí hay muchos barberos. Bueno, en ese entonces no sabré decirte, pero ahorita en la actualidad hay mucho barbero que, como ya todo está normalizado, pues, o sea, los nuevos barberos ven a los barberos ya viejos, o sea, ya con experiencia, pues, y ven que andan viajando, ven que les va bien, y obviamente pues eso es un proceso que tienes que vivir, ¿no? Entonces Claro. al momento de que los barberos principiantes entran a trabajar, piensan que todo va a ser así, Sí, pero en se breve, topan con pared y se dan cuenta que no, que es un proceso que tienes que llevar y por eso muchos se salen, pues, claro, o buscan otro tipo de negocio porque quieren todo muy rápido, pues. claro. Y no te voy a mentir que yo al principio eh, tal vez pensé así, ¿sabes? Como el hecho de... Yo la verdad tengo un defecto que soy como muy desesperado como para las cosas. Y pues mi compa acá es todo lo contrario. Sí. Demasiado paciente. Nada, es muy, muy, muy tranqui, pero yo la neta sí... Pues me desesperaba es de que... Más al principio cuando no sabes cortar muy bien y apenas pues te estás como aclientando y vas a perder más clientes de los que estás ganando porque pues tu nivel no Sí, está sí, tan... sí. Entonces llega un momento en donde te puedes llegar a frustrar, pues. O sea, te puedes llegar a frustrar. Y la gente suele ser muy, muy directa con eso, ¿eh? Sí, la neta, sí. O sea, a mí me tocó en lo personal que me dijeran así de frente, pues de que no, contigo no, porque sí, mejor que no. Y Sí, pues eso sí, obviamente lo entiendes, pues, pero te agüita porque, pues, ¿cómo vas a aprender entonces? exacto. Sí, yo me acuerdo, pues sí, varias regazones, ¿no? Sí, sí me acuerdo. Es que el corte con... el corte es con la 1.5, le metes la media y no, ya no sabes ni qué hacer. Pero es Sí. parte es parte del show y la neta, otra cosa que los compas que se dejan al principio, la neta, Valen mucho, valen ¿eh? horas. Yo tengo, pues el Jesse,
¿Sí lo conoces? Sí. Fue de los, si no es que el primero, bueno, él y mis hermanos, pero así compa, fue el Jesse, ¿A que poco? se lo empezó a dejar. Yo creo que porque no le cobraba, ¿verdad? Porque... No, pues, al principio pues ni ganas te dan Sí, de... sí, sí. Sí, no, o sea, yo los primeros cortes pues obviamente no los cobras. Ya, si ellos se quieren dar, pues sí, pero sí. Él fue de los primeros, ya después mis amigos de la prepa y así, pero... Y hasta la fecha algunos se lo siguen. Por ejemplo, Jesse se lo sigue cortando conmigo. Pero sí se siente... Pues eso es algo que no vas a olvidar. Exacto. Y está perro, porque son personas que confiaron en ti, pues. Está muy cañón porque, o sea, ni uno como que, o sea, ni yo que estaba, que Sí, yo no sabía, lo hubiese yo hecho. no lo hubiese, o sea, yo no lo hice, ¿sabes cómo? Yo que estaba empezando, o sea, yo no lo hice, entonces sí se aprecia mucho a ese tipo de personas. En mi caso, yo me acuerdo que fue mi cuñado, Caleb, este, que fue el que, creo que fue el primero al que le hice un fake o algo así, y en pandemia me acuerdo. Y Y se lo cuando, corta contigo todavía, ¿no? y todavía hasta la fecha ahí se lo corta conmigo. Pero sí me acuerdo que el primer corte le di unas 2 mordidas de burro aquí en los lados y trabajábamos juntos y pues lo traían a carrilla en el jale de que no, que el Dylan y que no sé qué. Te amaba, ¿eh? Y después siguió y me acuerdo que al principio no tenía ni bledo para limpiarle los cabellos y andaba yo con un calcetín. Todo irritado el pobre, no hombre. Yo me acuerdo. Te lavas con shampoo, ¿no? Ándale. Pero la neta se aprecia mucho a ese tipo de gente. Mi papá, obviamente, un primo que tengo también que de los que se dejaba conmigo de los primeros cortes. Pues se aprecia mucho esa gente que sea en ese aspecto o sea en aspecto de motivación, ¿no? Que a lo mejor tú ni confías en ti mismo. A mí me pasó de que tenía muchas ganas, pero a veces sí te agüitas porque no te salen las cosas como quieres y llega el típico familiar que te dice, no, tú puedes y yo confío en ti, tú vas a ser bueno, y ese tipo de cosas no inventes, Sí. te impulsan bien cañón. Y, por ejemplo, cuando empezaste a trabajar ya como tal, ya en una barbería cobrando y todo, ¿recuerdas ese periodo, pues, de... ¿Cuál fue tu primera barbería? Mi ¿Fue primera en La barbería fue Baja, donde, donde nos conocimos? sí, otra historia, ¿eh? Esa barbería fue el... No, yo trabajé antes una que se llamaba Club H, Ujú. pero trabajaba fines de semana por Ok. la prepa. La primera barbería donde trabajé a tiempo completo fue en esa, en La En la Baja baja, también. ¿a poco? Y ahí fue donde nos conocimos. Tú llegaste por los dueños, ¿no? Eran... Sí. Bueno, esa es otra historia. Y pues la neta, esa persona Que la te neta, metió ahí que prácticamente. me metió ahí, la neta, o sea, hasta la fecha siempre voy a estar muy agradecido con esa persona porque la Porque neta, me conociste. sí, claro. Pero, por ejemplo, ok, para no hablar de eso, pues, Ajá. cuando entraste ahí, estabas en set, bueno, ya habías terminado el curso, ¿no? No, todavía no. O sea, nos mentiste y entraste. A mí me dijo que sí sabía. No, pues es que ya llevaba como unos, ¿qué serán? Unos 7 meses, o sea, ya lleva como unos 7 meses. Entonces ya llevaba como que más o Sí, menos la la idea, idea, ¿no? ¿no? Pero como tal, Como tal haber experiencia. cobrado un servicio, No. no. Ok. O sea, literal era la primera vez que yo pues ya cobraba por lo que hacía, ¿no? Y la neta no es nada que ver, o sea, para los que están iniciando, están en una escuela y lo que sea, no tiene nada que ver una escuela con estar en una barbería. Sí, no, pa. O sea, es completamente distinto. Sí, el hecho de que tengas presente, pues, que el cliente paga por un servicio, eso ya te mete otro tipo de Otro tipo de presión, pues. presión. Y aparte que no estás como que con alguien que te esté corrigiendo. Sí, ¿Sabes ya cómo? eres tú. Ya nadie te va a decir qué hacer. Pero fíjate que eso es bueno porque en lo personal a mí me ayudó mucho eso, pues. Y Ujú, me gustó, pues. El hecho de que nadie te diga qué hacer, ujú. eso para mí fue un impulso, pues. Porque yo sabía que lo tenía que hacer bien y todo eso, pues. Ujú.
pero sí es completamente diferente, pues. Sí, la neta, es una presión muy distinta. Pero es algo que tarde o temprano ah, tienes que aceptar y tienes que entrarle, pues, ¿sabes? Sí. Y pasa lo mismo con diferentes cortes, porque en las escuelas desconozco ahorita cómo está el programa, pero en ese entonces a mí solo me habían enseñado como cortes clásicos y a tijera. O sea, a mí no me enseñaron como tal desvanecer desde rasurado hasta, en este Ajá. caso, pues 1.5 o con peine y máquina. Máquina. Y por ejemplo, cada vez que me pedían un corte que yo no había hecho, era lo mismo. Esa presión entraba y luego otro corte diferente. Por ejemplo, el flat up, jamás me lo enseñaron, pa. Neta. Sí, yo tuve que aprenderlo y O sea, fue... yo me acuerdo que es el flat tab en la escuela donde yo estaba, era el de los cortes ya finales que te enseñaban porque eran como de los más Ah, complejos. es que no terminé el curso. Ah, sí, cierto, güey. Nada más fue 2 meses Pero sí, Este, es completamente diferente. Es muy bonito, la neta. A mí, en lo personal, eh, es lo que más me gusta de la barbería, pues que siempre es algo nuevo. sí. Nunca es lo mismo, pues. Siempre son nuevas tendencias. Cambia todo eso. Antes era el de CR7, el de The Yankee. Ándale. Ahorita el reciente fue el de Peso Pluma. O sea, Eso, todo pluma, eso, los mullets, los mullets se los pusieron de moda. tacuaches, todos Sí, esos que cortes acá. no pidan eso, ¿eh? Déjense de tonterías, por favor. No, está pero- bien. De eso, precisamente, ¿no? A veces uno cree que ya dominó pues, a veces te crees como que dices, no, o sea, es que ya tengo bien dominado y luego de repente viene el morro con un corte que ni tú conoces Ni él conoce. ni él lo conoce, ni tú conoces, imagínate. Y ya tienes que implementar ahí los conocimientos para hacer así que lo que al cliente le gusta. A veces uno trae ciertas ideas, pero al final es lo que también aprendí con la experiencia. Tienes que hacer al final lo que el cliente Sí, quiere. es que es muy diferente conocer algo conceptualmente allá empíricamente, pues el hecho de vivirlo, Ujú. experimentarlo. Porque, por ejemplo, pasa mucho, y en lo personal a mí me llegó a pasar en su momento, que te llegas a un punto en una barbería donde eres el que más tiempo tiene, eres el que los clientes conocen más, entonces de alguna u otra manera te acostumbras, te sientes a gusto, empiezas a, pues se te sube tal cual, ¿no? Sí, Y cuando pasa eso de que llegan clientes con cortes nuevos o tendencias nuevas, te das cuenta de que no, pues, de que siempre hay algo que aprender, siempre te das cuenta de que no sabes, pues, realmente. Y claro. eso en lo personal a mí, no sé si a ti te pasó, me ayudó a trabajar en eso, pues, de Claro. no creerme tanto, no ser tan egocéntrico, o sea, todo eso son golpes que te das y empiezas a trabajar en eso. Y hasta la fecha, pues, siempre trato de ver ese lado, pues, Claro. incluso porque volvió a pasar, pues, de que en la barbería anterior en la que estuve, duré 4 años ahí en The Hills Barber Studio, Ujú. pero, por ejemplo, como empecé desde que abrió la barbería, los clientes sabían quién era, pues. Entonces llegó Mm, un punto donde, no quiero decir me estanqué, pero sí estaba muy a gusto, pues. Muy a sí, gusto. como en un estado de confort, ¿no? Se Ajá. puede decir. Y pasó el tiempo y volvió ese pensamiento, pues, de no, de que aún falta, aún falta, aún falta. Y fue entonces en el último año cuando cambiamos de modalidad de comisión a renta, Renta, que sí. fue totalmente diferente. Y eso es algo que los barberos también tienen que conocer. Es muy diferente trabajar en la modalidad de comisión, que es lo que la mayoría de las barberías tiene, a trabajar como renta. Sí, Es muy diferente. Y eso fue como que otro giro, pues, de que volví a aprender algo nuevo, te empiezas a ver como barbero independiente, creces, haces crecer tu marca personal, o sea, muchas cosas que no conocía, pues, y fíjate, ¿cuántos años ya llevamos de barbero y no conocíamos eso? exacto. Como ese método, ¿no? De servicio, se puede decir. Este, la verdad sí es muy distinto porque, pues como comisionista a lo mejor te puedes, ah,
puedes estar un poco más a gusto en el sentido de, bueno, Sí, pues si no hay jale. si no hay jale no pasa nada, pero ya como cuando tienes una responsabilidad de ese tipo, y no eran 3 pesos, o sea, Sí, es no, una no. lana la que digo, porque yo también llegué a trabajar ahí por renta, en la barbería ahí en The Hills. ¿En serio? ¿Y qué Sí. pasó? ¿Por qué te saliste, Ah, pa? no, ese nos va como para 3 episodios más, pero este, sí, sí, como que la responsabilidad te Sí, sí, aumenta sí. bastante. Y eso mismo te impulsa, pues. Te Claro. empuja O sea, viéndolo por el lado bueno, así como tú Sí, dices, sí. como que yo no lo había, fíjate, hasta ahorita que lo estás diciendo, no lo había pensado tan así, pero sí es cierto que te ayuda a aprender un buen de cosas que no habías experimentado, Sí, y en todos los aspectos, pues. de hecho. Porque yo en esa barbería fue donde empecé a crecer en redes sociales. O sea, Ujú. tengo pocos seguidores, pero no tenía, pues. Fue en Claro. esa barbería donde empecé a invertirle a redes sociales, pues prácticamente a invertirme a mí. Ujú. Y fue por eso, pues, de que... Porque ya eras tú y tu estación, Ajá. ¿sabes? O sea, ya no Sí, era como que la barbería en sí, sí, no, no, no. sino tú y tú. Y eso es algo que está comenzando ahorita, pues ya la mayoría de las barberías ya está empezando a implementar esa modalidad Ujú. bajo renta. Sí. ¿Por qué? Porque los barberos ya se están viendo como independientes, pues ya están creciendo su marca personal, ya pues es lo que se está viviendo ahora. Sí, de hecho. Y es bueno, a mí en lo personal se me hace mejor. Sí, es que, por ejemplo, ahí hay un rollo, ¿no? Porque en el caso de Macías, o sea, digamos que para mí, siento que la modalidad que se empleó ahí, para él siento que él ya tenía como que esa preparación o ya estaba preparado porque pues tú ya tienes ahí cuánto, unos 4 años, Tres. 3 años. Sí, pues ya está consolidado, se puede Ya decir. está, digamos que Macías ya estaba consolidado en esa barbería con clientela fija y en este caso eh, había entrado antes, me había salido por temas de a veces que me mudaba o X cosa, ¿no? Me quedaba bastante lejos, pero esta vez que estuve aquí cerca viviendo y volví a entrar ahí con ustedes, yo llevaba solamente 3 meses, ¿sabes? O sea, 3 meses